Estamos en este libro escrito por este doctor que se ha procurado escribirle a su patrón, dicen algunos, para dejarle las cosas bien claras, tal como habían sucedido y no hubieran problemas de interpretación de cosas que no fueran reales. Si lo hallaron, lo leímos y partimos. Verso 57 al 66. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca, suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos ver la historia, Señor, y saber cómo fueron las cosas en realidad. Oramos para que nos hables, nos toques, Señor, y nos transformes un poco más a la imagen de tu Hijo, Señor. Padre, gracias por amarnos con el amor que nos ama, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos estado mirando este libro y hemos estado aprendiendo acerca de cómo se dan las cosas. Y creo que es bien alucinante cuando vemos esto, en realidad, cómo ocurren las cosas, la historia, porque de alguna manera estas son historias familiares, como nuestras propias historias. Nosotros tenemos historia, nos acordamos de cosas, cómo fueron dándose. Y aquí Dios se ha procurado que el mundo entero sepa cómo fueron las cosas en realidad. Ahora, algo interesante que hemos estado hablando bastante son con respecto a las mujeres, aquí más que nada, a María, que la semana anterior glorificaba a Dios producto de lo que había acontecido. También su prima, algunos dicen que es su tía, bueno, no hay cosas claras con eso. Entonces, aquí ya han llegado el momento ya culminante de que nazca el primero de ellos. Recuerden que la diferencia que hay entre Juan el Bautista y nuestro Señor son de 6 meses. Entonces, se supone que a esta altura María tiene 3 meses, Elizabeth ya está por dar a luz. Y entonces, como dice el verso 57, cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Algo muy interesante con esto, el verso 57 nos dice que todos se regocijaron con ella. Ahora, hay algo que hay que traer a la memoria aquí, que no hay que olvidarnos de cosas. ¿Por qué razón? Porque este es un momento de gozo para Elizabeth. Un momento de felicidad, pero Elizabeth la ha pasado mal. Elizabeth no la ha pasado bien en realidad. Algunos sugieren que tiene 40 años, hay otros que dicen un poco más. Ellos mismos, recuerden que Zacarías le dice al ángel siendo viejo. Entonces hace referencia a que realmente son de mayor edad, a lo mejor una edad infértil, además de lo que había ocurrido con ella. Entonces creo que es interesante parar un poco con eso y entender eso. Porque aquí la Escritura dice que se regocijaron con ellos. La Biblia nos enseña que todos nosotros somos parte de un cuerpo, somos miembros los unos de los otros, y que cuando alguien llora, todos debemos llorar. Cuando alguien se regocija, todos debiéramos regocijarnos. Esa debiera ser la forma en que nosotros nos moviéramos, al punto que Pablo a los Corintios dice que somos un cuerpo, y si una parte del cuerpo se duele, el resto del cuerpo debiera dolerse de la misma manera.
Entonces, por eso es tan interesante cuando uno va descubriendo a través de la Escritura cómo Dios va definiendo ciertas cosas y va también advirtiéndonos de algunas cosas que no son menores. Y aquí, bueno, hay un gozo increíble. Quiero ver dos textos para un poco poner una fundación a lo que estaba diciendo con respecto a que Elizabeth lo pasó mal. El verso 25 del capítulo 1, por favor. No se olviden que el ángel, lo que nos cuenta la Escritura, no se le aparece a Elizabeth. El ángel se le aparece a Zacarías. Zacarías, bueno, obviamente tal como nos cuenta luego que él hace el trabajo que tiene que hacer en el templo del Señor, va a su casa, está con su mujer y su mujer, para sorpresa de ella, se dio cuenta que se embarazó. Ahora, obviamente ahí ocurre algo, porque yo imagino, yo voy a especular aquí. Yo no creo que Zacarías, aunque todos dicen que cuando él sale de adentro, se sorprendieron porque se demoró y algo raro ocurrió, pero no nos cuenta mucho en la Escritura de que si él le haya compartido a su mujer acerca de estas cosas, pero por eso reitero esto, pero quiero ir al verso 25. Dice el verso, el 24, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, se recluyó en casa por 5 meses. Ella no anduvo, y esto es tremendo, yo no sé cómo lo hizo Elizabeth. Como que se quedó callada. Como mujer, no entiendo cómo se quedó callada. Porque dice que se recluyó por 5 meses. Si leemos el texto que estamos leyendo, la gente se sorprendió luego que ella aparece en escena y aparece con su embarazo y con dar a luz. Y ahí dice todos se regocijaron. Pero aparentemente en estos 5 meses nadie sabía, a excepción de María, que la visitó. Entonces, yo vuelvo a reiterar, yo lo digo siempre, yo me sorprendo con las mujeres. Las mujeres son buenas. Imagínense, cuando ustedes saben de algún embarazo, ¿qué hacen? Andan ahí. Medio mundo sabe al tiro que fulana se embarazó. No sé cómo lo hizo. Debe ser excepcional seguramente. Es fuera de lo normal, Elizabeth, para poder quedarse callada. Entonces, dice, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. A eso es lo que yo me refiero, ese regocijo que hay, pero por el dolor y la tristeza que ella vivió durante largos años. Ser estéril en Israel era algo horroroso, era algo horrible. Todos conocen la historia de Ana, ¿no es cierto? Y Penina, que Penina le hacía la vida imposible. Y no solo ellos, sino también Raquel, que tuvo que decirle a su marido, dame hijo o me muero. Entonces, para una mujer no era algo menor. Ahora, quiero decir algo un poco con respecto a lo contemporáneo. Es una pena hoy día. Primero, los asesinatos a mansalva, ya lo dijimos la semana anterior cuando hablábamos de este bebé, ¿no es cierto?, que fue lleno del Espíritu Santo y que reconoció la voz, ¿no es cierto?, de Elizabeth, porque es un ser vivo. Pero no solo eso, sino que también ha habido un trabajo tan metódico, tan tremendo de la sociedad, de las universidades, de los colegios, de la gente común y corriente, que muchos de los jóvenes hoy día, y no estoy diciendo que no sea su opción, es su opción, pero muchos de los jóvenes hoy día no quieren tener hijos. De los jóvenes se quieren casar, pero no quieren tener hijos. Está bien, vuelvo a reiterar, es su opción, pero para mí es una pena. Yo creo que cuando me casé, consideramos al principio esperar un tiempo, pero luego el temor, al menos en mi vida, producto de las drogas que yo había tomado, era que a lo mejor no pudiéramos concebir. Entonces ya dijimos con Margarita, nos dimos 1 año de plazo. Pero los hijos, dice la Biblia, que son herencia de Jehová. O sea, qué tremendo eso, que vivimos en un mundo y en una sociedad en donde los niños, los hijos, realmente pareciera que nadie los quisiera. Y es vuelvo a reiterar,
Por favor, yo sé que es una opción de los jóvenes y nadie se la puede quitar, pero es una opción triste. ¿Por qué? Porque el mundo es el que los ha modificado para pensar de esa manera. El mundo. Porque si realmente fuéramos escriturales, sería diferente. Vuelvo a reiterar, dice que los hijos son herencia de Jehová. Entonces esta mujer, sin lugar a duda, sufría por esa situación. Vean el verso 36, por favor. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Este es el 6º mes para ella, la que llamaban. ¿Quién le llamaba estéril? Pues reitero, yo he sido a lo mejor muy majadero con ciertas cosas en realidad, sobre todo con las cosas difíciles que hay que pasar y vivir. Pero una de las cosas que uno tiene que tener muy claro, sobre todo los creyentes, es que los planes de Dios son buenos, son de bondad, dice Jeremías. Que Dios sabe. Yo no sé, por eso yo voy a especular con respecto a esto. Yo sé lo que nos dice el libro de los Efesios, que Dios tiene un propósito, y el libro de Romanos. Dice que a los que antes llamó también predestinó, ¿no es cierto? Y les dio un propósito, y a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Yo no sé si Elizabeth luchó con Dios por esto. No nos cuenta la Biblia eso. Porque podría haber luchado con Dios en el aspecto como Raquel luchó con su esposo, pero que de verdad estaba luchando con Dios también. Porque ella consideraba que era injusto lo que le estaba pasando. Entonces a veces nosotros también consideramos muchas veces que son cosas injustas en nuestra vida. Y a veces es importante, vuelvo a reiterar, ser majadero con eso. ¿Por qué? Porque a veces esas situaciones nos hacen hasta vivir crisis. Hay gente que vive crisis, producto de algo que considera que no está bien. La pérdida de un hijo, de una hija, la pérdida a lo mejor de un trabajo, de lo que sea. Son cosas que a veces llegan al corazón de las personas y se nos olvidan estas cosas, como lo acabamos de mencionar, que a los que aman a Dios, podríamos preguntar entonces a los que aman a Dios, y todos levantaríamos la mano. Todas las cosas, no dice alguna, todas las cosas le ayudan a bien, todas. Pero vemos en las Escrituras que lamentablemente estas cosas a veces no ocurren. Un ejemplo que hemos puesto que es clásico, Jacob. Jacob, cuando vuelven sus hijos de Egipto y se tienen que llevar al hijo menor, porque José ya está desaparecido hace rato, ¿qué dice él? Él dice literalmente, hasta ahora todas las cosas que me han ocurrido han sido malas. Eso había en el corazón de Jacob. Pero luego se dio cuenta que no era verdad, porque Dios tenía planes de bondad. No solo iba a ver a José, lo iba a ver encumbrado en una posición enorme, iba a ver a sus nietos. Entonces una vez tiene que ser capaz de poder entregar realmente nuestra vida al Señor en estas situaciones. Y como dice Pedro, que también somos majaderos a veces, no debemos sorprendernos del fuego de la prueba que nos pueda sobrevenir. Yo siempre lo digo, nosotros estamos dispuestos a eso. El día menos pensado puede sucedernos cualquier cosa. Ahora eso no significa que uno no tenga temores. Uno tiene miedo, yo tengo miedo de la vejez, por ejemplo. De que me pasen cosas. Yo le digo, a veces veo amigos lo decía el miércoles, me gusta la música, veía a Peter Frampton entrando con un bastón. Pero cosas así. Entonces, eso es lo interesante de esto. Entonces, sin lugar a duda, para Elizabeth no fueron fáciles las cosas, fueron difíciles las cosas. Pero hay que entender algo. Dios lo que más quiere es que caminemos cerca de Él. Otro ejemplo también clásico, Job, que termina diciendo después de todo lo que le ocurrió, termina diciendo, ¿sabes qué? Yo de oídas te conocía.
más ahora mis ojos te ven. Si a eso es lo que Dios nos invita a nosotros, a no una religión, sino una relación con Él. Y una relación que no está sujeta a las situaciones o circunstancias. Porque eso ya no es una relación. Yo tengo una relación con mi esposa. Yo a veces lo digo, a veces la odio, a veces ella me odia. Pero eso no nos hace que nos vayamos a separar nosotros. Digamos, ustedes me entienden lo que son. O a veces no odian a su esposa. Pero eso no nos va a llevar a lo que digo, a separarnos, obviamente, son situaciones, pero esto es mucho más profundo. Entonces, eso es lo importante. Ahora, algo interesante yo reitero, con Elizabeth. Elizabeth tiene características que a mí me encantan, y yo alguna vez lo he dicho, que nos muestran la profundidad de su comunión con Dios. ¿Por qué? Yo siempre lo digo, dice la Biblia, de lo que habla la boca está lleno el corazón. Yo siempre les pongo ejemplos de personas que yo conozco y que se supone que son creyentes, y uno los ve a veces que hablan unos planes enormes, pero nunca los oigo decir, si Dios quiere. Y yo empiezo a cuestionar si realmente ese hombre quiere hacer la voluntad de Dios o quiere hacer su propia voluntad. Porque, vuelvo a reiterar, si uno lo lee, por favor, el mismo 25, el verso 25, la parte A. Así ha hecho conmigo, dice, el Señor, el Curios. Recuerden que en esta época habían señores que tenían que decirle al César o a otra. Entonces, esto hablaba de una profundidad, de que para ella el Señor era tan importante. Por eso reitero, yo estoy especulando, no he dicho que sea así. Yo no sé si ella luchó, a lo mejor no luchó con Dios. Y a lo mejor se entregó y vivió esa situación amarga en su vida, diciendo, como muchos pueden decir, como ella lo dice, hágase la voluntad de Dios. Así como era esa otra, ahora ha cambiado. Pero lo interesante es eso. Y no solo eso, miren el verso 43. Dice, ya aquí está hablando de lo que vimos un poco la semana anterior, cuando María visita a Elizabeth y hay esta conversación y ella dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre, ¿de quién? De mi Señor. Yo reitero, para mí las palabras son importantes. Yo cuando escucho a la gente hablar, yo digo, yo sé dónde estás. Yo sé dónde estás. Porque lo que habla tu boca está lleno tu corazón. Entonces aquí vemos claramente a esta mujer siendo una mujer realmente de Dios, tremenda. Entonces, ahora algo interesante, si uno lo piensa dentro del contexto de la familia, además de vivir, voy a decir de esta manera, a pesar de que yo vuelvo a reiterar, Dios ha establecido que Dios los escuchó, ¿no es cierto?, sus oraciones, y da una descripción de que eran justos, irreprensibles. Pero eso, ¿hasta dónde llegó eso? Llegó hasta el día en que apareció el ángel ahí en el templo y habló con Zacarías. Ahí se acabó eso. ¿Por qué se acabó eso? Porque Zacarías no creyó. Y eso tenemos la evidencia. ¿Por qué? Porque estuvo 9 meses sin hablar, y algunos dicen sin oír. Entonces, voy a llevar esto al asunto nuevamente con respecto al matrimonio o a las mujeres, que a veces no necesariamente las personas con las cuales puedes vivir, ya sea el esposo o la esposa, en este caso el esposo de Elizabeth, no era un hombre de fe, en el sentido práctico. Ahora yo vuelvo a reiterar, a lo mejor estoy especulando demasiado, pero lo que yo leo en la Escritura, y fíjense por favor que no soy yo. Miren el verso 19 y 20 del capítulo 1. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. El ángel ya le habló, ya le dijo, le dio una descripción de lo que iba a ser su hijo. Digamos, y si él,
sabía lo que estaba hablando el ángel. Él sabía que el ángel estaba refiriéndose a las palabras de Malaquías. Esto no era que el ángel vino y le dijo, él le vino a hablar de una profecía que se iba a cumplir en el vientre de su madre y también por medio de él. Eso es lo que le dijo el ángel. Pero recuerden que él le dijo al ángel, ¿en qué conoceré esto? Dice el verso anterior, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Se fijó en los problemas, las dificultades. No fue un hombre de fe. Y tanto que dice, respondiendo el ángel tuvo que venir y ¿saben qué? Es como decirme, ven, acércate, mira quién soy. ¿No te das cuenta? Soy Gabriel. Soy Gabriel, el que le apareció a Daniel. Y le dice, yo soy Gabriel. Y le dice el que está delante de Dios. Digamos, le está diciendo, ¿sabes qué? Si yo no vengo, no aparecí de la esquina. Vengo del cielo a hablar contigo y a decirte estas cosas. Y dice, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras. ¿Saben? La falta de fe es tremenda porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y todos conocemos la historia del pueblo de Israel, que a pesar de tener una promesa enorme, a ellos se le ocurrió enviar 10 personas a investigar la tierra y vieron gigantes y un montón de cosas y no creyeron a Dios. Y Dios los devolvió, como siempre se ha dicho, a un viaje de 40 años en donde habían 80 funerales diarios. Todos los días 80 personas morían. Hasta que se murió el último de ellos y la nueva generación entró a la tierra prometida. Pero ellos, ¿por qué? Porque no creyeron. Entonces, no es chiste. A veces muchas cosas no ocurren en nuestra vida y es como dice Jesús. Acuérdense, Jesús dijo algo muy sencillo cuando habló de su alrededor, de la gente donde él vivía. Porque ellos le dijeron, oye, ¿no eres tú el carpintero? ¿O el hijo del carpintero? Y dice que él no pudo, así textualmente, no pudo hacer muchos milagros a causa de ¿qué? De la incredulidad. Entonces la falta de fe no es algo menor. Entonces, de verdad, entonces aquí Dios está tratando esta situación con Elizabeth, con Zacarías, y ahora ya van a ser el niño. Entonces yo vuelvo a reiterar, para mí es interesante esto cuando ella hace presente estas palabras que mencioné en el 43, cuando dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a hablar conmigo? Entonces, qué tremendo. Y aquí nos dice luego, vamos al 57, por favor. Cuando Elizabeth se cumplió el tiempo de su alumbramiento, va a dar a luz, dio a luz un hijo. Cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Reiteramos, aparentemente nadie supo hasta este momento del embarazo de Elizabeth. Ahora, María, me saco el sombrero también con ella. Otra mujer que se quedó callada. A pesar de que era jovencita, no le divulgó a nadie aparentemente. Por eso aquí dice, cuando oyeron los vecinos, los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia. ¿Cuándo supieron de esto? Parece que ni siquiera en el parto, sino que a los 8 días, cuando ella apareció, ¿dónde? En el templo para cumplir con la ley judía. Es como todo así. Se les cayó. Oh. Algunos comentaristas dicen que ella a lo mejor se quedó callada por temor, por no sé, una serie de cosas, no sabemos. Pero yo alucino con esto. Entonces dice aquí, sus parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia. Entonces, qué tremendo. El revuelo no debe haber sido menor. ¿Por qué razón? Por lo que acabamos de mencionar, porque lo que nos cuenta la Biblia, que era estéril, que era mayor. Y además de eso, no era cualquier niño. Era el que iba a venir antes, iba a llenar el camino.
Entonces, qué maravilla eso en realidad cuando se tienen niños o se tienen o somos parte de esta gran obra del Señor. Entonces, y aquí algo interesante, dice, aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías, pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces, todas las personas daban por sentado que él se iba a llamar Zacarías. ¿Por qué? Porque es como natural. Yo al menos, bueno, a mi hijo no le puse el segundo nombre a uno, Claudio, pero el primero, pues ni loco le ponía Javier. Pero en la historia mucha gente ahora, lo tremendo de esto que hay aquí, es que aquí hay una cosa como tradicional, de la tradición. Por eso ellos van, no solamente se quedan con la negativa de María. Perdón, no. Tú le querrás poner Juan, pero no. Aquí manda él. Y van a buscar al esposo y le preguntan, ¿cómo se va a llamar? Ahora, y él le responde. Entonces, ahora lo interesante con eso, cuando la tradición de repente se puede poner sobre las cosas de Dios. Hay que tener mucho cuidado cuando la tradición se pone por sobre las cosas de Dios. Entonces, aquí hay todo este gozo, ¿no es cierto? No iba a ser cualquier niño. Recuerden, Zacarías significa Jehová se ha acordado. Entonces, claramente María se negó. Ahora, vuelvo a reiterar, si hemos leído el texto, no sabemos, porque no nos dice que el ángel haya hablado con María. Perdón, con Elizabeth. Entonces, ¿cómo sabemos que Elizabeth supo todo esto? Su marido, a lo mejor tal como lo va a hacer ahora, buscó una tablilla, le escribió y le contó todo lo que había acontecido y que se iba a llamar Juan. ¿Ya? Entonces no sabemos eso. Ahora, algo interesante, Elizabeth, claramente, bueno, el nombre de ella significa Dios es mi plenitud. Juan significa Dios ha mostrado su gracia. Entonces, y aquí dice, pero respondiendo su madre dijo, no se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Andaban buscando, no sé hasta dónde habrán llegado para atrás, pero no había nadie. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca, suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Por favor, yo lo decía, piensen cómo fueron los 9 meses de este hombre. 9 meses no solo del embarazo de su dama, sino de que no podía hablar, pensando en su corazón, meditando en su mente, digamos, en lo torpe que había sido en su momento, cómo Dios le había dado una promesa, le había dicho algo y él no había creído. Entonces ahora ha llegado el momento en que Dios lo liberte de esto, y por eso dice aquí que lo que él hace, sin lugar a duda, que es lo que es, glorifica a Dios, dice, y habló bendiciendo a Dios. Creo que uno tiene que tener un cuidado único, sobre todo con las cosas que Dios nos pueda proveer en el ámbito que sea, que hay que darle toda la gloria a Dios. Hay que tener mucho cuidado cuando uno no le da la gloria a Dios en todas las cosas. Él lo hace. Y dice, y se llenaron de temor todos sus vecinos. Ahora, por favor, reitero, piensen en su vecindad. Una mujer de edad, ¿ya?, aparece con un bebé, van a hacer un niño. Saben que su marido ha quedado mudo, y ahora no solo nace un niño, a él le vuelve la voz. Entonces hay toda una locura en medio de esa familia o de ese lugar, porque dice, fíjense, dice, se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que la oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues es este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Entonces, todos conocemos, por lo que hemos aprendido, la historia de Juan el Bautista, que a pesar de que alguien lo dijo, Juan el Bautista, sepan ustedes que fue mucho más popular que Jesús. Mucho más popular que Jesús. Pero lo alucinante de él, que lo vamos a aprender más adelante, que él tuvo la capacidad también para en un momento decir, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Así nosotros también, Dios nos invita a esto, nos invita a que seamos hombres, mujeres de fe, a que le creamos a Dios. Y que, tal como se le dijo a María, no se olvide que a María se le dijo algo cuando el ángel vino y le dijo lo que iba a acontecer con ella.
Gabriel le dice, ¿sabes qué? Ha ocurrido también otro milagro. ¿Cuál es? Tu tía o tu prima ha quedado embarazada. ¿Por qué? Le dice algo interesante que se lo dijo Dios a Abraham también en su momento. Porque para Dios no hay nada imposible. De eso es lo que se trata esto. Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por la historia, Dios, gracias por poder regocijarnos con ellos también. Gracias. Gracias, amado Dios, por mandar a tu Hijo, Señor, a nacer, a vivir todo lo que vivió, Señor, para ir a morir en esa cruz, Señor. Gracias, Cristo, porque dejaste tu gloria por nosotros, Señor. Y tal como tú mismo lo has dicho, a ti nadie te quitó la vida. Tú la pusiste por amor. Gracias, Dios. Gracias por amarnos tanto. Gracias por permitirnos estar en Cristo Jesús. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho. Ahí pueden saludar a las damas al ratito. Y los músicos, se me perdieron los músicos.